En su noche de bodas, Marcos no vio a una esposa, sino una firma en un contrato millonario. La dejó sola en la inmensa mansión, convencido de que su dinero podía comprar todo, incluso el imperio de su rival. Jamás imaginó que el precio de su helada indiferencia sería ver a otro hombre desear con el alma a la mujer que llevaba su apellido. Pronto aprendería por las malas que una firma protege una empresa, pero solo una guerra de celos puede conquistar un corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El motor del lujoso sedán apenas susurró al detenerse frente a la imponente fachada de la mansión Vilar. Marcos apagó el coche pero no se movió, sus dedos aferrados al volante de cuero. La luna llena iluminaba el jardín meticulosamente cuidado, un reflejo de su propia vida, ordenada, controlada, perfecta en apariencia. Había pasado las últimas 6 horas en su oficina, revisando los últimos flecos de la fusión, porque era más fácil enfrentar cifras y proyecciones que a la mujer que lo esperaba adentro. Su esposa. La palabra le resultaba extraña, como un traje mal cortado. Elena Casanova, ahora Elena Vilar. Una cláusula viviente. Abrió la puerta y el aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no logró disipar la tensión que sentía. Caminó por el sendero de piedra con paso decidido, el eco de sus zapatos caros rompiendo el silencio. Dentro, las luces estaban encendidas. Por supuesto que lo estaban. Ella lo estaba esperando. No por un anhelo romántico, estaba seguro de ello, sino por un sentido del deber tan arraigado en ella como en él. El deber que los había llevado a este matrimonio arreglado. Al entrar en el gran vestíbulo, la encontró. Estaba de pie junto a la majestuosa escalera de mármol, todavía con el vestido de novia. Era un diseño simple, elegante, sin la ostentación que él esperaba de una Casanova. El satén blanco se aferraba a sus curvas con una gracia que le irritó. Su cabello oscuro estaba recogido, pero algunos mechones rebeldes habían escapado, enmarcando un rostro que era una máscara de calma. Sus ojos, de un profundo color chocolate, lo observaron sin parpadear mientras se acercaba. Eran los mismos ojos que lo habían desafiado en la sala de juntas hacía un mes, cuando sus padres y abogados sellaron su destino. «¿Trabajando hasta tarde en nuestra noche de bodas, señor Vilar?», preguntó ella, su voz suave pero con un filo de acero. Él se detuvo a unos metros de distancia, aflojándose la corbata. «La fusión no se gestiona sola, señora Vilar», replicó, usando su nuevo apellido deliberadamente, como un recordatorio del nuevo orden. «Y prefiero que me llames Marcos. Pasaremos suficiente tiempo bajo el mismo techo como para mantener esas formalidades». Elena inclinó la cabeza, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. «Como prefieras, Marcos. Pensé que el novio tradicionalmente pasaba la noche de bodas con la novia, o esa cláusula no estaba en el contrato». La provocación fue directa, y a pesar de sí mismo, una chispa de algo que no era indiferencia se encendió en su interior. Era fastidio, pero había algo más. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de jazmín y algo más, algo cálido y femenino que le revolvió el estómago. «Nuestro contrato es de negocios, Elena. No confundas los términos», su voz fue un gruñido bajo. «Estás aquí porque Vilar Corp necesitaba los canales de distribución de Casanova Enterprises, y tu padre necesitaba una inyección de capital para no irse a la quiebra. No hay nada más. No te hagas ideas equivocadas». Ella no retrocedió. En cambio, levantó la barbilla, su mirada encontrando la suya. «No me hago ninguna idea, Marcos. Sé perfectamente por qué estoy aquí. Estoy aquí para salvar el legado de mi familia, un sacrificio que tú, con tu imperio heredado y asegurado, probablemente nunca entenderás. Pero mientras lleve tu apellido y sea dueña de la mitad de esta nueva empresa, esperaré un mínimo de respeto». El aire entre ellos crepitaba. Podía ver el pulso latiendo en la base de su cuello, una pequeña traición a su fachada de serenidad. Un impulso primitivo, oscuro y posesivo, lo recorrió.
Quería tocar ese punto con la yema de sus dedos, sentir el latido de su corazón bajo su piel. Lo desechó con brutalidad. El respeto se gana, no se exige. Tu ala de la mansión está preparada. Dudo que nos molestemos mucho. Las apariencias públicas serán las únicas ocasiones en las que se requerirá nuestra interacción. Se dio la vuelta para subir la escalera hacia su propio dormitorio en el ala opuesta, dándola por despedida. Buenas noches, dijo por encima del hombro, la palabra sonando hueca y fría. Oyó su respuesta, no cargada de ira, sino de una extraña y resignada tristeza que se le clavó bajo la piel. Duerme bien, Marcos. No lo hizo. Durante horas, dio vueltas en su cama, la imagen de ella en su vestido de novia grabada en su mente, no como una esposa, sino como un símbolo viviente de la familia que siempre había despreciado. Los Casanova, con su enfoque en la tradición y el legado en lugar de la eficiencia y el beneficio puro. Y ahora, una de ellos dormía al otro lado de su casa, llevando su nombre, un recordatorio constante de la concesión que se había visto obligado a hacer para asegurar su dominio en el mercado. A la mañana siguiente, la rutina se impuso como un bálsamo. Marcos bajó a las 7 en punto, vestido con un traje impecable, listo para ir a la oficina. Esperaba encontrar el comedor vacío, pero Elena ya estaba allí, sentada en la cabecera de la larga mesa de caoba. Llevaba unos pantalones de vestir y una blusa de seda, el cabello recogido en una cola de caballo. Frente a ella había una tablet y una taza de café. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Buenos días, dijo él, más por costumbre que por cortesía. ¿No sabía que madrugabas tanto? Hay mucho que hacer, respondió ella, sus ojos fijos en la pantalla. Estoy revisando los informes trimestrales de mi antigua empresa. Quiero entender exactamente qué activos y qué deudas estamos aportando a Vilar Casanova Holdings. Marcos se sirvió café, sintiéndose de nuevo extrañamente irritado. Esperaba que se dedicara a redecorar la casa o a planificar eventos de caridad, como las esposas de sus socios. No que se metiera en los asuntos de la empresa. Mi equipo se encargó de la auditoría. Es exhaustiva. Tu equipo, Marcos, no el mío, replicó ella, finalmente levantando la vista. Sus ojos eran claros y directos. Mi padre confió en mí para asegurar el futuro de su empresa. No pienso ser una espectadora pasiva. Justo en ese momento, entró Clara, la gobernanta que había trabajado para la familia Vilar desde que Marcos era un niño. Era una mujer de unos 60 años, de mirada amable pero perspicaz. Llevaba una bandeja con el desayuno. Señor Marcos. Señora Elena, dijo con un asentimiento de cabeza, su rostro una máscara de profesionalidad, pero sus ojos evaluando la gélida atmósfera. Colocó los platos frente a ellos. Espero que todo sea de su agrado. Gracias, Clara, todo se ve delicioso, dijo Elena con una sonrisa genuina que transformó su rostro. La calidez del gesto pareció sorprender a la gobernanta. Marcos nunca le sonreía así. Gracias, murmuró él, y el silencio volvió a caer cuando Clara se retiró. Comieron sin hablar, el único sonido el del entrechocar de los cubiertos contra la porcelana. Para Marcos, era un silencio normal. Para Elena, parecía una prueba de resistencia. Cuando terminaron, se levantaron al mismo tiempo. Voy a la oficina, anunció él. Yo también, dijo ella, cogiendo su tablet y su bolso. Marcos se detuvo. ¿A la oficina? ¿A qué oficina? A mi oficina. En el edificio Vilar Casanova. Como miembro del Consejo de Administración y accionista principal del lado Casanova, tengo derecho a un espacio. Mi asistente ya lo ha coordinado. Marcos sintió una punzada de furia. Lo había hecho a sus espaldas. Había asumido que ella se quedaría en casa, un bonito adorno con un apellido poderoso. Pero ella estaba reclamando su lugar. Bien, dijo él, con la mandíbula apretada. Supongo que nos veremos allí. El trayecto en coches separados fue tenso. La idea de tenerla en su territorio, en su edificio, lo descolocaba. Siempre había mantenido su vida profesional y personal rígidamente separadas. Ahora,
las dos se habían fusionado de la peor manera posible. La primera reunión del nuevo consejo fue esa misma mañana. Marcos entró en la sala, imponente y seguro de sí mismo. Sus directores se pusieron en pie por respeto. Elena ya estaba allí, sentada en una de las sillas, repasando unos documentos. No llevaba su apellido en la placa, solo Elena Casanova. Otro gesto de desafío silencioso. La reunión comenzó, y Marcos tomó el control como siempre. Presentó su plan de reestructuración, agresivo, eficiente, implicaba despidos en varias de las antiguas divisiones de Casanova. Lo presentó como un hecho inevitable, una cirugía necesaria para la salud de la nueva entidad. Esperaba murmullos de asentimiento, quizás una débil objeción de los antiguos miembros del Consejo de Casanova que se habrían acobardado rápidamente. No esperaba que Elena pidiera la palabra. Tengo una pregunta, Marcos, dijo, su voz resonando en el silencio de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Has considerado el impacto de estos despidos en la moral de la empresa? El personal de Casanova lleva generaciones en la compañía. No son solo empleados, son familias. Su lealtad es uno de nuestros mayores activos. Marcos la miró, incrédulo. ¿Activos? La lealtad no paga las facturas. La eficiencia sí. Esos departamentos son redundantes. Mantenerlos sería un suicidio financiero. Hay otra manera, insistió Elena, poniéndose de pie. Caminó hacia la gran pantalla y, conectando su tablet, mostró un plan alternativo. Hablaba de reasignación de personal, de formación en nuevas tecnologías, de aprovechar su experiencia en nuevos mercados. Era un plan detallado, inteligente, que claramente había preparado durante semanas. Protegía los puestos de trabajo y proponía un crecimiento más lento pero más estable. Marcos la escuchaba, una mezcla de rabia y un muy a su pesar respeto creciendo en su interior. Ella no era la hija mimada que había imaginado. Era una estratega. Era, como su padre, una rival. Cuando terminó, hubo un murmullo de aprobación en la sala. Varios de los directores, incluso algunos de los suyos, parecían impresionados. Es una propuesta interesante, Elena, dijo él, forzando una sonrisa condescendiente. Pero ingenua. No tenemos tiempo para esa transición tan suave. El mercado exige resultados ahora. El mercado también castiga la inestabilidad. Un despido masivo generará mala prensa y una fuga de talento que no podemos permitirnos. Mi plan no es ingenuo, es estratégico a largo plazo, replicó ella, sosteniéndole la mirada. La tensión era palpable. Por primera vez en años, alguien desafiaba a Marcos Vilar en su propia sala de juntas. Y esa persona era su esposa. Al final, sometieron ambas propuestas a una votación preliminar. Para sorpresa y humillación de Marcos, la votación fue un empate. Su autoridad había sido cuestionada públicamente. Apenas terminó la reunión, la agarró del brazo antes de que pudiera salir de la sala. Su agarre fue duro. Afuera, siseó, arrastrándola a su despacho privado y cerrando la puerta de un portazo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, le espetó, su voz temblando de furia. Ella se soltó de su agarre, frotándose el brazo. Haciendo mi trabajo. Protegiendo mis intereses. Y los de nuestra gente. Tu gente. Nuestra gente. Son mis empleados, mi empresa. Estás aquí para representar una fusión silenciosa, no para montar un motín en mi contra. No vuelvas a humillarme así. Elena rió, una risa sin alegría. ¿Humillarte? ¿O es que no soportas que una mujer, y peor aún, una Casanova, te demuestre que puede haber una manera mejor de hacer las cosas? Represento la mitad de esta empresa, Marcos. Mi apellido viene después del tuyo en el nombre del holding, pero pesa exactamente lo mismo. No lo olvides tú. Se quedó sin palabras, solo la miró con furia mientras ella salía de su despacho, dejándolo solo con el eco de sus palabras y un amargo sabor a derrota. Los días siguientes fueron una guerra fría. Se evitaban en la mansión y se enfrentaban en el trabajo.
Elena formó su propio bloque de poder dentro de la empresa, ganándose el respeto de los antiguos empleados de Casanova y de algunos de los directivos más jóvenes de Vilar que admiraban su enfoque innovador. Marcos sentía que estaba perdiendo el control, y eso lo volvía loco. Empezó a observarla. No como una enemiga, sino como un enigma. La veía trabajar hasta tarde en su oficina, la veía hablar con los empleados en la cafetería, escuchando sus preocupaciones con una empatía que él nunca había poseído. Descubrió que tenía un ingenio mordaz y un sentido del humor seco que a veces vislumbraba en sus intercambios con otros. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina a por un vaso de agua. La encontró allí, sentada en la oscuridad, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba mirando una vieja fotografía enmarcada. Era ella, mucho más joven, con un hombre mayor de ojos amables y sonrisa cansada. Su padre, Ricardo Casanova. No la había oído entrar, y por un momento, la vio vulnerable. Había una tristeza en su expresión que nunca mostraba en público. ¿Tu padre?, preguntó Marcos en voz baja, sin querer asustarla. Ella dio un respingo y se apresuró a dejar la foto. Sí. Lo era todo para mí. Hubo un momento de silencio, una tregua en su guerra particular. ¿Por eso lo hiciste?, preguntó él. ¿Por eso aceptaste este arreglo? Ella lo miró, y por primera vez, no vio a una rival, sino a una hija que había hecho un sacrificio inimaginable. Su empresa era su vida. Construyó Casanova Enterprises de la nada. Cuando enfermó, los buitres empezaron a rondar, queriendo despedazarla. Tu oferta, la fusión, era la única manera de mantener su nombre vivo. De que su legado no se convirtiera en un simple recuerdo liquidado. Marcos, el hombre que solo entendía de balances y beneficios, se encontró conmovido. Vio el amor y el dolor en sus ojos, y algo en su interior se removió. No era piedad. Era una incómoda punzada de comprensión. Él estaría orgulloso de cómo estás luchando por su gente, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. Gracias, susurró. Esa pequeña tregua, sin embargo, se hizo añicos una semana después. Se celebraba la gala anual de la Cámara de Comercio, el evento social más importante del año en el mundo empresarial. Era su primera aparición pública como matrimonio. Una prueba de fuego. Marcos odiaba estos eventos, pero eran necesarios. La noche de la gala, bajó las escaleras y la encontró esperándolo en el vestíbulo. Se le cortó la respiración. Llevaba un vestido de color esmeralda que se ceñía a su figura como una segunda piel. Su espalda estaba casi al descubierto, y el cabello lo llevaba suelto en ondas suaves que le caían sobre los hombros. Unas sencillas joyas de diamantes, las de su madre, brillaban en su cuello y orejas. Era, simple y llanamente, la mujer más hermosa de la habitación. Y era su esposa. Un pensamiento posesivo y totalmente inesperado lo atravesó. «¿Estás lista?», dijo, su voz más ronca de lo habitual. Elena lo miró de arriba abajo, su mirada evaluando su smoking hecho a medida. «Tú también», respondió ella, su tono neutro. «Intentemos que esto no sea una tortura para ambos». Durante el trayecto, un incómodo silencio llenó el coche. Él quería decirle algo, pero no sabía el qué. Halagarla parecía hipócrita. Hablar de negocios, inapropiado. Así que no dijo nada. Al llegar, las cámaras los asaltaron. Flash, flash, flash. Marcos, por instinto, rodeó la cintura de Elena con su brazo. Sintió como ella se tensaba bajo su contacto, pero luego se relajó ligeramente, interpretando el papel que se esperaba de ellos. La sensación de su cuerpo contra el suyo fue una sacudida eléctrica. Era delgada pero fuerte, y el calor de su piel a través de la fina seda del vestido le quemaba la mano. «Sonríe, esposa», le susurró al oído, su aliento rozando su piel. «Cientos de millones de dólares en valor de mercado nos están mirando». Sintió un escalofrío recorrerla, y por un segundo pensó que era por su toque, pero ella le susurró de vuelta, su voz llena de sarcasmo. «Y tú me estás tocando como si de verdad te importara, esposo».
¿O eso también está en alguna cláusula del acuerdo que me perdí? Él apretó su agarre inconscientemente. Considera que es una cláusula para proteger la inversión, replicó entre dientes, mientras le regalaba una sonrisa perfecta a un fotógrafo. Entraron en el salón, un mar de gente influyente, riqueza y poder. Jugaron su papel a la perfección. Él, el magnate poderoso. Ella, su impresionante y elegante esposa. Intercambiaron falsas sonrisas y apretones de manos, pero Marcos era hiperconsciente de la mujer que tenía a su lado. De cómo se movía, de cómo su risa educada sonaba como música, de las miradas de envidia que otros hombres le dirigían. Y entonces lo vio. Adrián de la Fuente. Un empresario tecnológico de la nueva escuela, carismático, atractivo y el único hombre que le había plantado cara en un acuerdo un par de años atrás y había ganado. Adrián se dirigía hacia ellos, pero su mirada no estaba en Marcos. Estaba fija en Elena, y en su rostro había una sonrisa de genuina alegría y afecto. Elena, dijo Adrián, su voz cálida. Ignorando a Marcos por completo al principio. No puedo creerlo. Te ves, increíble. Elena se giró, y por primera vez esa noche, Marcos vio una sonrisa real iluminar su rostro. Una que nunca le había dedicado a él. Adrián. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías. No me perdería la oportunidad de ver a toda la vieja guardia, dijo él, riendo, pero sus ojos volvieron a ella. El matrimonio te sienta bien. Aunque debo admitir que me sorprendió leer la noticia. No parecías tú. Había una familiaridad entre ellos, una intimidad en su conversación que excluyó a Marcos al instante. Vio cómo la mano de Adrián rozaba el brazo de Elena de forma casual. Y un fuego helado, una rabia primigenia, comenzó a arder en el estómago de Marcos. No era lógico. No tenía sentido. Esta mujer era un acuerdo de negocios. Pero la forma en que Adrián la miraba, como si fuera la única persona en el universo, como si la conociera, la entendiera de verdad, le provocó un deseo violento de golpearlo. Elena se rió de algo que Adrián le susurró. Era una risa genuina, cristalina, que resonó en el pecho de Marcos como una campana de alarma. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que nunca la había oído reír así. Él solo conocía su voz en el campo de batalla de una sala de juntas o en el tenso silencio de su hogar. Ese sonido, esa expresión de pura alegría, era un territorio desconocido que otro hombre le estaba mostrando. Y eso era intolerable. Sin pensar, Marcos dio un paso adelante, rompiendo la burbuja que habían creado. Volvió a poner su brazo alrededor de la cintura de Elena, esta vez con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Era un gesto de pura posesión. La atrajo contra su costado, su cuerpo pegado al de ella. Elena lo miró, sorprendida por la repentina agresividad del gesto. Adrián finalmente se dignó a mirar a Marcos. Vilar, dijo con un asentimiento de cabeza, su sonrisa ligeramente tensa. Felicidades por la fusión. Y por la boda. Gracias, de la Fuente, respondió Marcos, su voz era seda y acero. Mi esposa y yo estamos encantados de que haya podido venir. Hizo hincapié en las palabras mi esposa, marcando su territorio de la forma más obvia posible. Miró a Elena, que tenía el ceño fruncido, confundida por su comportamiento. Casanova, empezó a decir, y luego se corrigió a sí mismo con una sonrisa helada que no llegó a sus ojos. Ah, no. Vilar. Elena Vilar. Veo que ya conoces a Adrián. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo Elena, intentando aliviar la palpable tensión. Adrián y yo. Eso es maravilloso, la interrumpió Marcos, su mano apretando su cadera. Pero si nos disculpas, Adrián, mi esposa y yo tenemos que saludar a otros invitados. Y sin esperar respuesta, prácticamente la arrastró lejos de allí, dejando a un Adrián de la Fuente desconcertado y con una expresión pensativa. Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído de los demás, Elena se soltó de su agarre, furiosa. ¿Se puede saber qué ha sido eso, siseó, manteniendo la voz baja pero cargada de veneno? ¿Estás loco? Me humillaste, a mí y a Adrián.
Humillarte, la incredulidad de Marcos era genuina. Su pulso martilleaba en sus sienes. Te recuerdo quién eres, Elena. Llevas mi nombre. Eres mi esposa. No deberías estar sonriéndole de esa manera a otro hombre. Y mucho menos a él. Estás delirando. ¿De qué manera? ¿Como una persona normal que se encuentra con un viejo amigo? ¿O es que el contrato también estipula que tengo prohibido hablar con la gente? No tenía ni idea de que la paranoia viniera incluida en el acuerdo. La rabia le nubló el juicio. De la Fuente no es un viejo amigo. Sé perfectamente quién es y lo que quiere. Y lo que es mío, se inclinó hacia ella, su voz un gruñido bajo y peligroso, es mío. Elena lo miró como si lo viera por primera vez. Había incredulidad en sus ojos, pero también algo más. Una chispa de desafío. Yo no soy tuya, Marcos. Yo no soy una de tus empresas ni uno de tus coches de lujo. Soy parte de un trato que te benefició tanto como a mí. Nunca te ha importado un bledo lo que hago, con quién hablo o si respiro. ¿Por qué de repente ahora sí? Esa era la pregunta. La pregunta que él no podía responder. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué la visión de ella sonriendo a otro hombre le hacía sentir como si le hubieran robado algo que ni siquiera sabía que valoraba? Salgamos de aquí, dijo bruscamente. La noche ha terminado. No puedes simplemente decidir eso. Tenemos compromisos. He dicho que nos vamos, espetó, su autoridad inquebrantable. Su mirada era tan fiera que ella, por primera vez, pareció dudar. Sin decir una palabra más, la guió hacia la salida, ignorando las miradas curiosas. El viaje de vuelta a la mansión fue un tormento de silencio denso y furioso. Marcos conducía demasiado rápido, sus nudillos blancos en el volante. Elena miraba por la ventana, su perfil tenso y rígido. Al llegar a la casa, ella salió del coche antes de que él lo detuviera por completo y entró dando un portazo. Él la siguió, la rabia que había estado hirviendo a fuego lento ahora amenazaba con desbordarse. La alcanzó en medio del gran vestíbulo, el mismo lugar donde la había encontrado en su noche de bodas. La agarró por el brazo, girándola para que lo enfrentara. No hemos terminado de hablar. ¿Qué más hay que decir? Y me has avergonzado. Has actuado como un salvaje posesivo, exclamó ella, tratando de soltarse. Pero él no la dejó. En cambio, usó su otra mano para sujetarla por el otro brazo, acorralándola contra la fría pared de mármol. Estaba atrapada, su cuerpo presionado contra el de él. La diferencia de tamaño entre ellos nunca había sido tan evidente. Podía sentir el temblor de su cuerpo, o quizás era el suyo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Tal vez es lo que necesitas, gruñó, su rostro a centímetros del de ella. El olor a jazmín de su perfume lo inundó, mezclado con la furia y una corriente subterránea de algo mucho más peligroso, deseo. Quizás he sido demasiado distante. Quizás es hora de recordarte a quién le perteneces, no solo en un papel firmado ante notarios. Sus ojos oscuros bajaron a sus labios. Estaban entreabiertos, su respiración era agitada. Un impulso salvaje de probarlos, de silenciar sus protestas con su boca, casi lo venció. Levantó una mano y rozó su labio inferior con la yema del pulgar. La piel era suave, cálida, y una sacudida lo recorrió entero. Elena se estremeció, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y algo más que no pudo descifrar. Por un instante, creyó ver que se inclinaba hacia él. Pero entonces, la chispa de desafío regresó a su mirada con la fuerza de un huracán. No te atrevas, susurró ella, su voz temblorosa pero firme. No te atrevas a tocarme, Marcos. Tú mismo estableciste las reglas de este matrimonio. Es un negocio. Así que cumple tu parte del trato y mantente alejado de mí. Ocúpate de tus balances y tus acciones, que yo me ocuparé de mi vida. Con una fuerza inesperada, lo empujó. Él, sorprendido por su resistencia, dio un paso atrás. Ella aprovechó el momento para escapar, subiendo las escaleras corriendo, sin mirar atrás. Él se quedó allí,
en medio del vestíbulo silencioso, su mano todavía hormigueando por el breve contacto con su piel. Se pasó los dedos por el pelo, frustrado, confundido. Subió a su propio estudio, el santuario donde siempre encontraba claridad y control, pero esta noche no había nada de eso. Se sirvió un whisky, el líquido ambarino ardiendo en su garganta, pero no pudo apagar el fuego que sentía por dentro. Se asomó a la ventana, mirando la oscuridad. La imagen de la sonrisa de Elena para Adrián de la Fuente se repetía en su mente como una tortura. Era una sonrisa que él quería. Quería que ella lo mirara a él de esa manera. Y la comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Esto ya no era sobre Vilar Casanova Holdings. No era sobre acciones, ni legados, ni contratos. Era sobre ella. Era sobre un hombre que veía a otro desear a su mujer y se daba cuenta, por primera vez, de que no la veía como un acuerdo, sino como una mujer. Su mujer. Un torbellino de celos y posesividad, tan ajeno y tan poderoso, se apoderó de él. Bebió el resto de su whisky de un trago, el cristal golpeando la mesa de madera con un sonido seco. Un nuevo tipo de batalla acababa de ser declarada, una que no se libraría en la sala de juntas. Una determinación fría y dura se asentó en su corazón. Tendré que enseñarle a Adrián de la Fuente, y a ella, a quien pertenece realmente Elena Casanova Vilar. Y no sería con cláusulas y contratos, sino de una manera mucho más personal. La mañana siguiente fue un campo de batalla silencioso. Elena bajó las escaleras con una armadura invisible de determinación. Había dormido poco, la humillación de la noche anterior todavía le ardía en la piel, pero no iba a dejar que él viera su debilidad. Encontró a Marcos en el comedor, no comiendo, sino de pie junto a la ventana, una taza de café en la mano, mirando hacia el jardín. Llevaba puesto el traje, pero sin la chaqueta, y las mangas de la camisa estaban arremangadas, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Se giró al oírle entrar, y sus ojos grises, usualmente fríos y distantes, ahora la escudriñaban con una intensidad depredadora que la hizo detenerse en el umbral. Ya no había indiferencia en su mirada, había sido reemplazada por algo más oscuro y vigilante. «Buenos días», dijo él, su voz era un murmullo profundo. No sonaba a un saludo, sino a una evaluación. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», mintió ella, caminando con una confianza que no sentía hacia la cafetera. Cada uno de sus movimientos era medido, consciente de su mirada fija en ella. A diferencia de otros, no dejo que los pequeños dramas afecten mi descanso. Es malo para los negocios. Sirvió su café, sus manos perfectamente firmes. Se giró para apoyarse en la encimera, enfrentándolo. Necesitamos establecer algunas reglas nuevas, Marcos. Él arqueó una ceja, dando un sorbo a su café. Ah, sí. Creía que las reglas ya estaban claras. Un contrato, una fusión, apariciones públicas ocasionales. ¿Qué más se necesita? Necesitamos una regla sobre el respeto mutuo, dijo ella, su voz cortante. Tu comportamiento de anoche fue inaceptable. No soy una de tus posesiones que puedas exhibir o esconder a tu antojo. No me arrastrarás de un evento ni me humillarás delante de mis conocidos. El casi imperceptible tic en la mandíbula de Marcos le dijo que había tocado un nervio. Dejó la taza sobre una mesa cercana con un chasquido seco. Lo que es inaceptable, Elena, es que mi esposa coquetee abiertamente con un rival. Quizás olvidaste que llevas el apellido Vilar. Ese nombre exige un cierto nivel de decoro. De lealtad. Lealtad, se rió ella, un sonido amargo. ¿Lealtad a qué? ¿A nuestro acuerdo comercial? Fui amable con un viejo amigo. Eso es todo. Tu ego paranoico es el que ha construido un castillo de intrigas alrededor de un simple saludo. Él acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que Elena tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El calor que emanaba de su cuerpo la envolvió, y el olor a café y a su colonia masculina llenaron sus sentidos. Era abrumador. No soy estúpido, su voz era baja y peligrosa. Conozco a los hombres como de la Fuente. Sé cómo miran a las mujeres que desean.
Y él te miraba como si fueras la próxima adquisición en su cartera de inversiones. La vulgaridad de la comparación la enfureció. Quizás él me miraba como una persona, algo que tú eres incapaz de hacer, espetó. Un impulso de furia y algo más, algo que se negaba a nombrar, brilló en los ojos de él. Su mano se levantó y ella se preparó para el impacto, pero en lugar de eso, sus dedos rozaron un mechón de cabello que había caído sobre su frente. Lo apartó con una suavidad que desmentía la tensión de su cuerpo. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que la dejó sin aliento. No vuelvas a reunirte con él, ordenó él, su voz ahora un susurro ronco, casi una caricia áspera. Ni social ni profesionalmente. Si De la Fuente tiene alguna propuesta de negocios, la discutirá conmigo. ¿Está claro? Ella tragó saliva, su corazón latiendo desbocado. La proximidad, el gesto inesperado, su orden dictatorial, todo se arremolinaba dentro de ella. No puedes dictar con quién me reúno. Soy socia de esta empresa, no tu empleada. Eres mi esposa, la corrigió él, su pulgar ahora rozando la piel suave de su sien. El contacto envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. ¿Quieres recordarle a todo el mundo que nuestro matrimonio es una farsa? Porque verte a solas con él es exactamente lo que lo haría. A menos que eso sea lo que buscas. ¿Sabotear la fusión? Sabía que la tenía. Había usado su mayor debilidad, su compromiso con el legado de su padre, en su contra. Odiaba la brillantez con la que la había arrinconado. Retiró la cabeza, rompiendo el contacto. El aire frío donde su mano había estado se sintió como una pérdida. Entendido, dijo entre dientes. Solo por el bien de la empresa. Él sonrió, una sonrisa fría y victoriosa que no llegó a sus ojos. Siempre por el bien de la empresa, Elena. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en su guerra. Marcos ya no la ignoraba. Por el contrario, parecía estar en todas partes. Si ella programaba una reunión con su equipo de marketing, él aparecía, sentándose al fondo de la sala, observando cada palabra, cada gesto. Si ella solicitaba informes de producción, recibía una copia con notas y preguntas de Marcos adjuntas. La asfixiaba con su atención, disfrazándolo todo de diligencia profesional. Pero ambos sabían lo que era, una vigilancia constante. Una forma de mantenerla bajo su control. Elena, por su parte, se negaba a dejarse intimidar. Se enfrentaba a él en cada reunión, armada con datos y argumentos sólidos. Se convirtió en un juego de ajedrez corporativo, cada movimiento de ella era contrarrestado por uno de él. La tensión entre ellos se convirtió en la comidilla de la oficina. Los empleados se apartaban cuando pasaban juntos por los pasillos, como si pudieran sentir las chispas que saltaban entre ellos. Unos días después, un enorme arreglo de calas blancas fue entregado en la oficina de Elena. Eran elegantes, impresionantes, y llenaban la habitación con una delicada fragancia. La tarjeta era pequeña y discreta. Lamento si mi presencia te causó algún inconveniente la otra noche. Espero que podamos discutir esa propuesta de la que hablamos. La profesionalidad siempre debe prevalecer. Saludos, Adrián. Elena leyó la tarjeta con una mezcla de gratitud por su tacto y una creciente sensación de pavor. Antes de que pudiera decidir qué hacer con las flores, la puerta de su despacho se abrió sin llamar. Era Marcos. Sus ojos se clavaron instantáneamente en el jarrón. Caminó lentamente hacia su escritorio, rodeándolo como un lobo que rodea a su presa. Cogió la pequeña tarjeta, leyéndola sin pedir permiso. La mandíbula se le tensó tanto que Elena pudo ver un músculo contraerse. Profesionalidad, se burló Marcos, dejando caer la tarjeta sobre el escritorio como si estuviera sucia. ¿De verdad crees que se trata de eso? Se trata exactamente de eso, replicó Elena, levantándose de su silla para enfrentarlo. La empresa de Adrián ha desarrollado un software de logística que podría ahorrarnos millones. Se trata de un negocio, y no voy a dejar pasar una oportunidad así por tus celos infantiles. Él se rió, un sonido áspero. No soy infantil, Elena. Soy un hombre de negocios que sabe reconocer una treta cuando la ve. Él no quiere venderte un software, quiere meterse en tu
Se detuvo, pero la palabra obscena quedó flotando en el aire entre ellos. La cara de Helena ardió de ira. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque tengo razón, siseó, inclinándose sobre el escritorio. Y me aseguraré de que no tengas la oportunidad de demostrarme lo contrario. Ese mismo día, el departamento de Helena fue informado de que todos los nuevos contratos de software tendrían que pasar por una nueva y rigurosa evaluación de seguridad dirigida personalmente por el CEO, Marcos Vilar. Era una jugada burocrática brillante. No le había prohibido hablar con Adrián, simplemente había creado una barrera de papeleo y procedimientos tan gruesa que haría imposible cualquier acuerdo rápido. Helena estaba furiosa. Esa noche, en lugar de retirarse a su ala de la mansión, lo esperó en el salón principal. Cuando él llegó, pasadas las 10, se encontró con ella de pie junto a la chimenea apagada, con los brazos cruzados. ¿Disfrutaste de tu día reorganizando toda la estructura de adquisiciones de la empresa solo para fastidiarme?, preguntó sin preámbulos. Él se aflojó la corbata, dejándola colgando sobre su pecho. ¿Fastidiarte? Lo llamo proteger nuestros activos. Nuestro activo más volátil, al parecer, eres tú. Soy tu socia. Y me estás tratando como a una niña a la que hay que ponerle un cuidador, exclamó, su voz subiendo de volumen. Estoy haciendo mi trabajo. Lo mismo que hacía antes de que aparecieras tú y lo arruinaras todo. Luché por la empresa de mi padre cuando él ya no pudo, y lo haré de nuevo, incluso si el enemigo está durmiendo al otro lado del pasillo. El dolor en su voz al mencionar a su padre lo desarmó por un instante. Vio de nuevo a la hija leal, no a la rival corporativa. Pero la mención de Adrián lo devolvió a su estado de furia. ¿Lucharías por él también?, preguntó en voz baja. ¿Por De la Fuente? Si yo no estuviera en medio, ¿correrías hacia él? La pregunta la pilló por sorpresa. ¿De qué estás hablando? Esto no tiene nada que ver con Adrián. Claro que sí. No soportas estar casada conmigo y él representa todo lo que yo no soy. Es amable, es diplomático, es débil. Pero tú lo ves como una salida, ¿verdad? Una vía de escape. La acusación era tan absurda, tan alejada de la realidad, que Helena no pudo evitar reír. Eres increíble. Has creado toda una historia de amor en tu cabeza solo para justificar tu comportamiento de tirano. La verdad, Marcos, es mucho más simple, no me importas lo suficiente como para buscar una vía de escape. Simplemente existo, a tu pesar. Intento hacer mi trabajo, y tú me lo impides. Cada palabra fue una bofetada. Para un hombre acostumbrado a ser el centro de cada universo que habitaba, ya fuera de negocios o personal, la idea de ser insignificante para ella era un insulto mayor que cualquier otro. El control se le escapó de las manos. Antes de que pudiera pensar, la agarró por los brazos y la empujó contra la estantería de libros. El impacto fue seco y los libros se tambalearon. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose en el aire frío. Repite eso, gruñó, su voz era un trueno contenido. Sus ojos eran tormentas grises. Dime otra vez que no te importo. Helena sintió un latigazo de miedo, pero fue rápidamente superado por la adrenalina de la confrontación. Su corazón martilleaba contra sus costillas, no solo de miedo, sino de una extraña y aterradora excitación. Estaba demasiado cerca, su cuerpo aprisionando el de ella. Podía sentir la dureza de su pecho contra el suyo. No me importas, si la veo ella, desafiante. Eres una cláusula en un contrato. Una firma en un papel. Exactamente lo que tú dijiste que yo era para ti. Él la miró fijamente a los labios, su respiración se volvió más pesada. Somos más que eso ahora, susurró él. Desde el momento en que sonreíste para ese bastardo, todo cambió. Te convertiste en algo más. ¿En qué? Una propiedad que necesita ser vigilada, replicó ella con sarcasmo. Sí, admitió el sinvergüenza, su mirada recorriendo su rostro como si lo estuviera memorizando. Y esta noche, la propiedad va a recibir un recordatorio de quién es el dueño. Y entonces, inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de posesión, una marca.
Sus labios eran duros y exigentes, aplastándolos de ella, forzándolos a abrirse. Una de sus manos se deslizó desde su brazo hasta la nuca, sus dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza para tener un mejor acceso. El beso era salvaje, desesperado, lleno de toda la ira y los celos que había estado reprimiendo. Elena se quedó congelada por la conmoción, pero solo por un segundo. Luego, la furia la consumió. Lo empujó con todas sus fuerzas, levantó las manos para golpear su pecho, pero él era demasiado fuerte. La mantuvo pegada a la estantería, su cuerpo una barrera inamovible. Y entonces, en medio de la rabia y la humillación, algo cambió. La dureza de su boca se suavizó ligeramente, la presión se volvió menos un castigo y más una súplica desesperada. Su otra mano se movió a su cintura, atrayéndola aún más cerca, eliminando el poco espacio que quedaba entre ellos. El beso se profundizó, y a pesar de cada fibra de su ser que le gritaba que luchara, que lo odiara, su cuerpo la traicionó. Un pequeño gemido se escapó de su garganta, un sonido de rendición que pareció enloquecerlo. El beso se volvió más hambriento, su lengua se encontró con la de ella en una danza de dominio y deseo. El mundo se redujo a ese beso, a la sensación de sus manos en su cuerpo, al sabor a whisky y a la frustración masculina que había en su boca. Era tóxico, estaba mal, pero era la cosa más viva que había sentido en meses. Su propia rabia se estaba transformando en algo diferente, algo aterrador y embriagador. Cuando finalmente se apartó, ambos jadeaban, con el pecho subiendo y bajando erráticamente. Apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. Ahora dime que no te importo, susurró, su voz ronca y temblorosa. Elena estaba tan conmocionada que no podía hablar. Sus labios hormigueaban, su cuerpo entero temblaba. Lo miró a los ojos, que ahora estaban oscuros, llenos de una emoción cruda que nunca antes había visto en él. No era solo ira. Era confusión, anhelo y una vulnerabilidad que la dejó sin defensas. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera procesar la capitulación de su propio cuerpo, él se apartó abruptamente, como si se hubiera quemado. Se pasó una mano por el pelo, su rostro una máscara de conflicto. Vete a la cama, Elena, dijo, su voz de repente vacía y distante, el muro de frialdad volviendo a levantarse. Se dio la vuelta y se dirigió a su estudio, cerrando la puerta detrás de él con un sonido definitivo, dejándola sola y temblando junto a la estantería. Se llevó los dedos a los labios, todavía podía sentir el calor y la presión de los suyos. ¿Qué acababa de pasar? Él no la había besado, la había devorado, la había marcado. Y la parte más aterradora era que, por un instante, ella se había dejado devorar. Subió a su habitación como un autómata. Se miró en el espejo. Tenía los labios hinchados, las mejillas sonrojadas, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desconcierto. Odiaba a Marcos Vilar. Lo odiaba por su arrogancia, por su control, por cómo la había humillado. Pero ahora, un nuevo y terrible sentimiento se unió al odio, un peligroso y reticente deseo. Los días siguientes, el beso se convirtió en un fantasma entre ellos. El aire estaba aún más cargado de tensión. Evitaban estar a solas, pero en las reuniones, sus miradas se encontraban a través de la mesa, y el recuerdo de lo ocurrido ardía en el aire. Marcos parecía aún más sombrío, más implacable. Se sumergió en el trabajo, evitando la mansión tanto como era posible. Elena intentó hacer lo mismo, pero la distracción era constante. El beso había cambiado las reglas. Ya no era una guerra fría de negocios. Se había convertido en algo intensamente personal. Adrián, ajeno a todo esto, persistió. Dejó de enviar flores y empezó a usar tácticas empresariales. Envió un correo electrónico formal a Marcos, con copia a Elena y a varios miembros del consejo, detallando su propuesta de software y solicitando una reunión oficial. Fue un movimiento inteligente. Marcos no podía ignorarlo sin parecer irracional y poco profesional ante su propia junta directiva. Se vio obligado a aceptar la reunión. Quiero que estés allí, le dijo Marcos a Elena el día antes de la reunión, su tono plano. Estaban en la cocina, por la noche, en otra de sus raras y tensas coincidencias.
No quiero que piense que puede pasar por encima de mí y tratar contigo a solas. Por supuesto que estaré allí, respondió ella fríamente. Es mi trabajo. A diferencia de ti, yo sí sé separar lo personal de lo profesional. La reunión tuvo lugar en la sala de juntas principal de Vilar Casanova. Era un espacio diseñado para intimidar, con una larga mesa de ébano, sillas de cuero negro y una pared de cristal con vistas panorámicas de la ciudad. Adrián llegó puntual, relajado y sonriente, acompañado por un par de técnicos. Saludó a Marcos con un apretón de manos firme y luego se giró hacia Elena. Elena, es bueno verte de nuevo, dijo con calidez. Te ves fantástica. Gracias, Adrián. Igualmente, respondió ella, manteniendo una distancia profesional pero educada. Marcos observó el intercambio desde la cabecera de la mesa, sus manos entrelazadas, su rostro impasible, pero Elena podía sentir su ira irradiando por toda la habitación. La presentación de Adrián fue impecable. El software era innovador, eficiente y, como Elena había predicho, podía ahorrarles una fortuna. Sus técnicos respondieron a todas las preguntas con facilidad. Era una oferta irrefutable desde el punto de vista empresarial. Al final de la presentación, Adrián miró directamente a Elena. Elena, tú fuiste la primera en ver el potencial de esto hace años. Tu visión para la integración de la logística siempre ha estado por delante de la competencia. El elogio, aunque profesional, era personal. Fue un reconocimiento de su pasado, de una historia que Marcos no compartía. Marcos apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Gracias por la presentación, de la Fuente, interrumpió Marcos, su voz helada cortando el ambiente cordial. Mi equipo y yo revisaremos los detalles técnicos y les daremos una respuesta en una semana. Era un despido claro. La reunión había terminado. Adrián, siempre cortés, asintió. Perfecto. Estaremos esperando noticias. Mientras sus técnicos recogían el equipo, se acercó a Elena. Me alegro de que estés en una posición en la que puedas tomar decisiones importantes, Elena. Siempre supe que llegarías lejos. Gracias, Adrián, dijo ella, consciente de que los ojos de Marcos la estaban perforando como láseres. Tan pronto como Adrián y su equipo salieron de la sala, Marcos se levantó y caminó hacia la pared de cristal, dándole la espalda. Impresionante, dijo con un sarcasmo venenoso. ¿Cuánto tiempo estuvieron practicando ese pequeño número? Tu visión siempre ha estado por delante. Siempre supe que llegarías lejos. Conmovedor. Elena sintió que la paciencia se le agotaba. Estaba haciendo un comentario profesional sobre mi historial de trabajo. Deja de retorcer cada palabra para que se ajuste a tus enfermizas sospechas. Él se giró lentamente para enfrentarla. Su rostro estaba pálido de rabia. ¿Historial de trabajo? ¿O hay otro historial entre vosotros dos del que deberías saber? No es asunto tuyo, estalló ella, harta de su interrogatorio. Lo que pasó antes de conocerte, antes de este contrato, no te concierne. Todo lo que te concierne me concierne a mí ahora, rugió él, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que los vasos de agua temblaran. Cuando te mira, no ve a una directora de empresa. Ve a la mujer que se le escapó. Lo veo en sus ojos. Pues estás viendo fantasmas, gritó ella. Adrián y yo fuimos amigos, nada más. Éramos jóvenes. Nunca pasó nada entre nosotros. ¿Y por qué no?, la desafió él, acercándose a ella. ¿Por qué él no lo intentó? ¿O porque tú no quisiste? La pregunta la descolocó. Recordó la timidez de Adrián, las largas conversaciones, la amistad fácil que había estado a punto de convertirse en algo más antes de que él se mudara a la costa oeste para lanzar su empresa. Hubo un momento, un casi, pero la vida se interpuso. Su breve vacilación fue todo lo que Marcos necesitó. Ah, dijo en voz baja, una expresión de triunfo cruel en su rostro. Así que hubo algo. Algo que lamentas. Por eso lo miras así. Con esa nostalgia. Se acercó tanto que ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la fría superficie de la mesa de conferencias.
Él colocó una mano a cada lado de ella, atrapándola. Dime la verdad, Elena, susurró, su voz hipnótica y peligrosa. Cuando estás con él, ¿te imaginas cómo habría sido la vida si te hubieras casado con un hombre que te adorara, en lugar de uno que te compró? Sus palabras la hirieron profundamente, precisamente porque contenían una pizca de verdad que no se había atrevido a admitir ni a sí misma. Y odiaba que él, de entre todas las personas, pudiera verla con tanta claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y frustración. Te odio, susurró, su voz quebrada. De verdad. Te odio. Una extraña expresión cruzó el rostro de Marcos. La rabia pareció desvanecerse, reemplazada por algo más complejo, casi doloroso. El odio es mejor que la indiferencia, dijo en voz baja, su mirada fija en la de ella. Al menos el odio significa que sientes algo por mí. Lentamente, inclinó la cabeza, y ella supo que iba a besarla de nuevo. Esta vez no se preparó para luchar. No hubo sorpresa. Hubo una terrible y devastadora sensación de inevitabilidad. Sus labios se encontraron, y este beso fue diferente al primero. No había ira en él. Estaba lleno de una desesperación silenciosa, de una posesividad que no era brutal, sino casi protectora. Era un beso que decía eres mía, no como una orden, sino como una declaración de un hecho ineludible. Era más profundo, más lento, explorando en lugar de conquistar. Cuando él se apartó, le rozó la mejilla con el dorso de los dedos, secando una lágrima que ella no sabía que había caído. Firmaremos el contrato con De la Fuente, dijo, su voz era un susurro ronco. Porque es un buen negocio. Y porque quiero que veas, cada vez que lo tengas delante, que puede elogiarte todo lo que quiera. Pero eres tú la que vuelve a casa conmigo al final del día. Con esas palabras, se enderezó y salió de la sala de juntas, dejándola apoyada contra la mesa, con el cuerpo temblando y el corazón en un estado de absoluta y total confusión. Había ganado la batalla del software, pero sentía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de perder una guerra mucho más importante, la guerra por sí misma. La decisión de Marcos de aceptar el contrato con Adrián de la Fuente no trajo la paz que Elena esperaba, sino que transformó la empresa en un nuevo tipo de campo de batalla, más sutil y mucho más personal. Adrián comenzó a visitar las oficinas de Vilar Casanova regularmente para supervisar la implementación del nuevo software, y cada una de sus visitas se convertía en un acto de equilibrio sobre la cuerda floja para Elena. Por un lado, tenía que trabajar estrechamente con él, discutiendo detalles técnicos y proyecciones. Por otro, sentía la constante e intensa mirada de Marcos sobre ellos. No era una vigilancia obvia, Marcos era demasiado inteligente para eso. Se manifestaba en reuniones sorpresa a las que casualmente decidía unirse, en preguntas incisivas sobre los plazos y el rendimiento, disfrazadas de supervisión ejecutiva. La tensión era asfixiante. Una tarde, Elena y Adrián estaban en la sala de conferencias, inclinados sobre unos planos de la nueva red logística, sus cabezas casi juntas mientras discutían un punto complejo. Adrián señaló algo en el papel con su bolígrafo, y su mano rozó la de Elena. Fue un contacto fugaz, accidental, pero para Elena fue como si hubiera sonado una sirena de alarma. Levantó la vista instintivamente hacia la pared de cristal del despacho de Marcos, que tenía vistas a la sala de reuniones. Él estaba allí, de pie, inmóvil como una estatua, hablando por teléfono, pero sus ojos grises estaban fijos en ellos, y su mirada era tan dura como el granito. Elena retiró la mano rápidamente, su rostro enrojecido. Adrián notó su reacción y siguió su mirada hasta el despacho de Marcos. Su sonrisa se desvaneció un poco. Es intenso, ¿verdad?, comentó en voz baja. Disculpa, preguntó Elena, fingiendo no entender. Tu marido. Siempre he admirado su instinto para los negocios, su agresividad. Pero nunca lo había imaginado como un hombre de familia. ¿Cómo es vivir con alguien que siempre parece estar librando una guerra? Elena no supo qué responder. ¿Cómo podía explicar la complejidad de su relación, el contrato, los besos cargados de furia y deseo, el control sofocante? Marcos es, complicado, dijo finalmente, la mayor subestimación del año.
Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y Marcos entró. No llevaba chaqueta y se había arremangado las mangas, una señal que Elena había aprendido a reconocer como un indicador de su creciente impaciencia. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó con una falsa cordialidad que no engañó a nadie. Solo revisábamos las proyecciones para el tercer trimestre, dijo Adrián, enderezándose, su tono volviéndose más formal. Tu esposa tiene unas ideas brillantes para optimizar la implementación. Marcos se acercó, colocando una mano posesiva en el respaldo de la silla de Elena, inclinándose para mirar los planos, su cuerpo rodeándola efectivamente. Elena podía sentir el calor de su pecho a través de la tela de su blusa, su colonia llenando sus sentidos, eclipsando todo lo demás. Era un gesto de puro dominio territorial. Por supuesto que las tiene, dijo Marcos, su voz era un murmullo profundo cerca del oído de Elena. Mi esposa es excepcional en todo lo que hace. El doble sentido era tan palpable que Adrián pareció incómodo por primera vez. Elena sintió un escalofrío recorrerla, una mezcla de ira por la manipulación de Marcos y una punzada de algo parecido al placer por el posesivo reclamo en su voz. Estas interacciones se convirtieron en la nueva normalidad. Marcos parecía deleitarse creando estas situaciones, empujando los límites, observando las reacciones de Adrián y, sobre todo, las de ella. Parecía un juego perverso en el que solo él conocía las reglas. Lejos del escrutinio de Marcos, la relación de Elena con Adrián continuaba siendo profesional, pero teñida de una nostalgia no expresada. A menudo hablaban del pasado, de amigos comunes, de sueños que tenían cuando eran más jóvenes. Eran conversaciones inofensivas, pero para Elena representaban un mundo de normalidad y calidez que le faltaba desesperadamente. Un día, después de una larga reunión, Adrián la detuvo antes de que saliera. Elena, este fin de semana hay una exposición de fotografía de un artista que a ambos nos encantaba en la universidad. ¿Lo recuerdas? Pensé que tal vez te gustaría ir. Podríamos ir como amigos, por los viejos tiempos. La oferta era tentadora. Una tarde de normalidad, de arte, lejos de la tensión de la oficina y la mansión. Pero la advertencia de Marcos resonó en su mente. No puedo, Adrián. Estoy ocupada, mintió ella, odiándose por la debilidad en su voz. La decepción en el rostro de Adrián fue evidente, pero la enmascaró rápidamente. Claro, lo entiendo. Quizás en otra ocasión. Esa noche, Elena se sentía particularmente sofocada. La negativa a Adrián no fue por lealtad a Marcos, sino por miedo a sus represalias. Se dio cuenta de que él la estaba aislando, cortando sus lazos con el pasado, haciendo que su mundo girara únicamente en torno a él. La rebelión se encendió en su interior. Decidió que no viviría en una jaula dorada. Al día siguiente, actuó. Mientras Marcos estaba en una serie de reuniones fuera de la oficina, Elena usó su autoridad como copropietaria y jefa de su división para organizar un evento de team building para su equipo. No era algo extravagante, solo una cena y copas en un restaurante de moda para celebrar sus recientes éxitos. Era una decisión puramente profesional, una que él no podría criticar lógicamente. Informó a su secretaria, quien envió las invitaciones. Incluyó al equipo de Adrián en el correo electrónico como un gesto de cortesía profesional, ya que estaban trabajando tan estrechamente. No pensó en las consecuencias hasta que fue demasiado tarde. Marcos se enteró esa misma tarde. No la confrontó en la oficina. Esperó hasta que ambos estuvieron en la mansión, en la frágil tregua de su hogar. La encontró en la biblioteca, leyendo. No entró gritando. Su ira era fría, contenida y mucho más aterradora. Sostenía una copia impresa de la invitación. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Elena dejó el libro, su corazón comenzando a latir más rápido. Es un evento para mi equipo. Para levantar la moral. Una práctica empresarial estándar. Y la inclusión del equipo de la Fuente también es una práctica empresarial estándar, replicó él, acercándose lentamente. Pensé que había sido muy claro en mis deseos sobre tu interacción con ese hombre fuera del estricto marco profesional. Esta cena es profesional, insistió ella,
poniéndose de pie para no sentirse en desventaja. Es una cena de trabajo. Y fui yo quien la organicé. Eres mi marido y el CEO de la compañía, pero no eres mi dueño. La palabra dueño pareció golpearlo. Se detuvo justo delante de ella. No, susurró. Te besé, Elena. 2 veces. Y no me apartaste. No como querías. No soy tu dueño, pero ya no soy solo tu socio comercial tampoco. Y tú lo sabes. La verdad de sus palabras la abofeteó. Su propia complicidad en esos momentos de pasión descontrolada era su talón de Aquiles. Eso fue un error. Un momento de locura, balbuceó ella. Llámalo como quieras, dijo él, su mano se levantó y le acarició la mandíbula con la yema de sus dedos. Su tacto era fuego líquido. Pero las reglas han cambiado. Cancela esa cena. La insolencia de su orden, la forma en que esperaba que ella simplemente obedeciera, rompió el hechizo. Elena se apartó de su toque. No. No la cancelaré. Mi equipo se lo merece. Y no me dejaré intimidar por ti. No es una intimidación, replicó él, sus ojos oscureciéndose. Es una advertencia. Si vas a esa cena, si te pones en una situación en la que él puede volver a mirarte de esa manera, no respondo de mis acciones. La amenaza, velada pero clara, la aterrorizó y la enfureció a partes iguales. Entonces no respondas por ellas, le espetó, su voz temblando de desafío. No voy a vivir mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome qué provocará tu próximo ataque de celos. Nos vemos mañana en la oficina. Con eso, salió de la biblioteca, dejando a un Marcos furioso y sorprendido por su abierta rebeldía. La noche de la cena, Elena eligió su vestido con el cuidado de un general que elige su armadura. Optó por un vestido rojo, audaz y elegante. Era un color de poder, de desafío. Cuando bajó, Marcos estaba en el vestíbulo, esperándola. Iba vestido con un traje oscuro, luciendo increíblemente guapo y amenazador. ¿Vas a alguna parte?, preguntó con una calma siniestra. A la cena de mi equipo. Te lo dije. Yo no voy a la cena. Pero voy a llevarte. La idea de estar atrapada en un coche con él en ese estado de ánimo era aterradora, pero negarse solo empeoraría las cosas. Como quieras, dijo ella con frialdad. El viaje fue tenso y silencioso. Cuando llegaron al restaurante, Marcos no solo la dejó en la puerta. Apagó el coche y se bajó con ella. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elena, alarmada. Dijiste que no ibas. Cambié de opinión, dijo, tomando su brazo con una firmeza que no admitía discusión. Como CEO, es mi deber apoyar la moral del equipo, ¿no? Entraron juntos en el restaurante y todas las conversaciones se detuvieron. La aparición sorpresa del temido Marcos Vilar junto a su esposa, que había organizado el evento, causó conmoción. Adrián, que estaba hablando con algunos miembros del equipo, se giró, y su sonrisa vaciló al ver a Marcos. Marcos guió a Elena a través del salón como si fueran los anfitriones. Saludaba a la gente, sonreía, pero su agarre en el brazo de Elena era como un grillete. La sentó en la mesa principal y se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas se tocaban. Adrián, valientemente, se acercó a su mesa. Marcos, qué sorpresa. No esperaba verte aquí. Mi esposa organiza un evento, y por supuesto yo la apoyo. Somos un equipo, dijo Marcos, su mano encontrando el muslo de Elena bajo la mesa, su pulgar dibujando círculos lentos y posesivos sobre la tela de su vestido. Elena se congeló, un calor prohibido extendiéndose desde su toque. Era una afirmación de propiedad tan íntima y descarada que la dejó sin aliento. Adrián lo notó. Notó la mano de Marcos desaparecer bajo la mesa, notó el repentino rubor en las mejillas de Elena y la tensión en su postura. La comprensión pareció amanecer en su rostro. Esto no era un simple matrimonio de negocios. Había algo más, algo mucho más volátil y complicado. Toda la noche fue una tortura. Marcos monopolizó la atención de Elena, interrumpiendo cualquier intento de conversación que ella tuviera con otros, especialmente con Adrián. Tocándola constantemente,
una mano en su espalda, dedos rozando su brazo, su pierna presionando contra la suya bajo la mesa. Estaba marcando su territorio de una manera que todos podían ver, pero que nadie podía nombrar. Adrián intentó hablar con Elena a solas una vez, cuando ella se levantó para ir al tocador, pero Marcos se materializó a su lado como un fantasma. Adrián, dijo Marcos, interponiéndose entre ellos. ¿Podríamos hablar de los últimos informes de progreso? Tengo algunas preocupaciones. Era una jugada de poder, y funcionó. Adrián, superado y claramente incómodo, se vio obligado a entrar en una conversación de negocios. Cuando Elena regresó, vio a Adrián al otro lado del salón, mirándola con una expresión de simpatía y resignación. Entendió que el mensaje de Marcos había sido recibido. Al final de la noche, de vuelta en el coche, la ira de Elena, que había estado a fuego lento, finalmente explotó. «¿Cómo te atreviste?», exclamó tan pronto como estuvieron en movimiento. «Ya arruinaste la noche. Me avergonzaste y me trataste como a un objeto». «Te traté como a mi esposa», replicó él, su voz grave en la oscuridad del coche. «Y me aseguré de que todos, especialmente de la fuente, entendieran lo que eso significa». «No significa nada». «Es un contrato», gritó ella, al borde de las lágrimas. «Entonces, ¿por qué te afectó tanto?», la desafió, deteniéndose en un semáforo en rojo y girándose para mirarla. La luz de la calle iluminó su rostro, sus facciones eran duras, pero sus ojos estaban llenos de una emoción tormentosa. «¿Por qué tu cuerpo tiembla cada vez que te toco? ¿Por qué te quedas sin aliento?» «El contrato no estipula eso, Elena». «Es por el odio», mintió ella, aunque la mentira sonó débil incluso para sus propios oídos. «Porque me repugnas». Él se rió, un sonido sin alegría. «¿Sigues diciéndote eso?». El resto del camino a casa fue en silencio. Pero al llegar a la mansión, cuando entraron en el vestíbulo, Marcos la acorraló contra la puerta principal. «¿Te repugna esto también?», susurró, y la besó. Este beso fue diferente a los demás. No había ira, ni posesividad. Era lento, tierno y lleno de una pregunta silenciosa. Era un beso que la invitaba a participar, no uno que la obligaba a someterse. Y esa ternura fue su perdición. En lugar de luchar, Elena se derritió. Sus manos, que habían estado presionando su pecho para alejarlo, se deslizaron hacia arriba y se aferraron a sus hombros. Respondió al beso con una desesperación que la sorprendió. Todas las semanas de tensión, de peleas, de miradas robadas y toques prohibidos, culminaron en ese momento. Cuando se separaron, sus frentes seguían unidas. «No, no podemos hacer esto», susurró ella, aunque sus acciones la traicionaban. «Podemos», respondió él, su voz ronca. «Y lo haremos». La levantó en sus brazos como si no pesara nada, y ella no protestó. Envolvió sus piernas alrededor de su cintura y enterró su rostro en su cuello mientras él la subía por las escaleras. No la llevó a su propio dormitorio, ni al de ella. La llevó al dormitorio principal, el que había permanecido vacío desde que se casaron, el que se suponía que debían compartir. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luna que entraba por el ventanal. La depositó suavemente sobre la enorme cama. Se quitó la chaqueta y la corbata, sus ojos nunca se apartaron de los de ella. La miraba como si fuera la primera vez que la veía de verdad. No como una Casanova, no como una rival, no como un acuerdo, sino como Elena. Marcos, empezó a decir, una última pizca de razón luchando por sobrevivir. Él puso un dedo sobre sus labios. SHHH. No hables. No esta noche. No más peleas. Se inclinó sobre ella, apoyándose en sus brazos, y comenzó a besarla de nuevo, explorando su cuello, sus clavículas, el valle entre sus pechos. Cada beso era un redescubrimiento. Elena sintió que sus defensas se desmoronaban ladrillo a ladrillo. Este hombre que había despreciado, que la había tratado con frialdad y control, ahora la adoraba con su cuerpo de una manera que la desarmaba por completo. La línea entre el odio y el deseo, que siempre había sido tan clara para ella, se difuminó hasta desaparecer. Esa noche, hicieron el amor.
Fue una mezcla explosiva de pasión y vulnerabilidad, una colisión de dos almas orgullosas y solitarias que finalmente admitían, sin palabras, cuanto se necesitaban. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la habitación. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, lo recordó todo. Se giró y vio a Marcos durmiendo a su lado. Su rostro, en reposo, parecía más joven, sin la máscara de dureza que siempre llevaba. Un rizo de su cabello oscuro había caído sobre su frente. Sintió un impulso abrumador de apartárselo. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba esto? Esto no era amor. Fue lujuria, fue la liberación de meses de tensión. No podía ser nada más. Con cuidado de no despertarlo, se deslizó fuera de la cama y recogió su vestido del suelo. Se fue a su propia ala de la mansión, su corazón latiendo con una mezcla de remordimiento y una extraña y persistente calidez. Cuando Marcos despertó y encontró la cama vacía, una sensación de frío lo invadió. Había esperado despertarse y encontrarla allí. Había imaginado, por primera vez en su vida, una mañana diferente, una mañana compartida. Su huida fue como una bofetada. Para Elena, la intimidad de la noche anterior fue un momento de debilidad que no podía permitirse repetir. Volvió a levantar sus muros, más altos y más fuertes que antes. Para Marcos, fue una revelación. Haberla tenido en sus brazos, haber sentido su rendición, había despertado algo en él mucho más profundo que los celos o la posesividad. Era un sentimiento de conexión, de pertenencia, que ahora temía perder. Su dinámica cambió una vez más. Las peleas abiertas cesaron, reemplazadas por una tensión incómoda y cargada de significado no expresado. Se evitaban, pero cuando sus miradas se cruzaban, el recuerdo de esa noche ardía entre ellos. La guerra no había terminado, simplemente se había retirado bajo tierra, volviéndose más peligrosa y compleja. Ambos habían bajado la guardia por una noche, y ahora, temerosos de la vulnerabilidad que habían mostrado, se habían retirado a sus trincheras, sin saber que al hacerlo, solo estaban posponiendo la batalla final y mucho más devastadora que se avecinaba. Una amenaza que ninguno de los dos vio venir, una que pondría a prueba no solo su matrimonio de conveniencia, sino también los inesperados y frágiles sentimientos que habían comenzado a florecer en medio del campo de batalla que llamaban hogar. El silencio después de su noche juntos era más ruidoso que cualquiera de sus discusiones. Se convirtió en una barrera invisible que los separaba en su propia casa y en la oficina. Ya no había batallas abiertas por el poder ni comentarios sarcásticos, en su lugar, había un reconocimiento tácito y pesado de lo que había sucedido entre ellos. Se movían en órbitas separadas, conscientes el uno del otro en todo momento, como dos planetas atrapados en una extraña gravedad mutua. Elena se sumergió en su trabajo con una ferocidad renovada. Era su refugio, el único lugar donde sentía que tenía el control. Analizaba informes, dirigía reuniones y negociaba acuerdos con una eficiencia que impresionaba a todos, incluido Marcos, que la observaba desde la distancia. Ya no interfería en sus decisiones, pero su mirada la seguía a todas partes, una mezcla de anhelo y frustración. Marcos, por su parte, se sentía perdido. La conquista que creía haber logrado esa noche se había convertido en cenizas a la mañana siguiente. Había probado algo que no sabía que deseaba, y ahora la ausencia de ello era un dolor constante. La quería, y no solo en su cama. Quería la risa que le había oído dedicar a Adrián, quería la pasión de sus discusiones en la sala de juntas, quería la vulnerabilidad que había vislumbrado en sus ojos en los raros momentos de tregua. Quería a Elena, no al activo Casanova, sino a la mujer. Pero no sabía cómo cruzar el abismo que ahora los separaba. Adrián, sensible a la nueva y extraña dinámica, se había vuelto estrictamente profesional. Sus interacciones con Elena eran educadas, eficientes y carentes de la antigua calidez. Entendía que había traspasado un límite invisible y se retiró con gracia, aunque Elena a veces captaba una mirada de compasión en sus ojos, lo que la enfurecía aún más. No quería la piedad de nadie. El catalizador que rompería este frágil y silencioso estancamiento no vino de Adrián, sino de dentro de la propia Vilar Casanova Holdings.
Ricardo Vargas era un director financiero que había servido al padre de Marcos durante más de 30 años. Era un hombre de la vieja escuela, leal a la marca Vilar, y veía la fusión con Casanova como una humillación. Resentía la presencia de Elena, su influencia creciente y la forma en que desafiaba el statu quo. Sobre todo, odiaba la forma en que ella distraía a Marcos, convirtiendo al tiburón de los negocios que conocía en un hombre obsesionado y errático. Vargas vio la Guerra Fría entre la pareja casada no como un problema, sino como una oportunidad. Decidió que era hora de limpiar la casa, de restaurar la gloria de Vilar Corp, incluso si eso significaba destruir a la mujer que llevaba su nombre. Empezó a tejer su red en secreto. Con su acceso ilimitado a las finanzas de la empresa, comenzó a manipular los registros. Creó una serie de transferencias complejas y difíciles de rastrear desde cuentas de la antigua división Casanova a una sociedad offshore. Hizo que pareciera que Elena estaba desviando sistemáticamente fondos, creando una reserva de dinero para, en teoría, reconstruir el imperio Casanova por su cuenta, traicionando a Vilar Casanova desde dentro. El primer indicio de problemas llegó en forma de un correo electrónico anónimo a la junta directiva, insinuando irregularidades financieras graves en la división gestionada por Elena Casanova. El correo era vago pero lo suficientemente alarmante como para sembrar la semilla de la duda. Marcos lo descartó al principio como un truco sucio de un competidor. Conocía la integridad de Elena en los negocios, era feroz y ambiciosa, pero nunca deshonesta. Sin embargo, su deber como CEO lo obligó a iniciar una auditoría interna silenciosa. Le asignó la tarea al hombre en quien más confiaba en asuntos financieros, Ricardo Vargas. «Quiero que seas discreto, Ricardo», le dijo Marcos en su despacho. «Probablemente no es nada, pero no podemos permitir que estas acusaciones floten en el aire. Revisa todo lo relacionado con las antiguas cuentas de Casanova. Infórmame solo a mí». Vargas asintió, su rostro era una máscara de lealtad. «Por supuesto, Marcos. Llegaré al fondo de esto. Protegeré los intereses de la empresa, como siempre lo he hecho». Pasaron 2 semanas. La tensión entre Marcos y Elena se había suavizado ligeramente. Una noche, se encontraron en la cocina, ambos buscando un vaso de agua, y el silencio fue menos hostil, más incómodo. «He revisado tu propuesta de expansión en el mercado asiático», dijo él de repente, rompiendo el silencio. «Es audaz. Arriesgada. Las mayores recompensas siempre lo son», respondió ella, su voz suave en la quietud de la noche. «Mi padre siempre decía que el que no arriesga, no gana». Por un momento, hablaron de negocios como antes, como socios, no como enemigos o amantes extraños. Hubo un atisbo de la poderosa sociedad que podrían ser, si tan solo pudieran superar sus propios demonios. Pero al día siguiente, el mundo de Elena se derrumbó. Marcos la convocó a su despacho. Cuando ella entró, él no estaba solo. Ricardo Vargas estaba a su lado, y 2 hombres con trajes que gritaban abogados corporativos estaban sentados en las sillas frente al escritorio. La cara de Marcos era un témpano de hielo, pero Elena pudo ver una tormenta de emociones conflictivas en sus ojos. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa. «Elena, siéntate», dijo, su voz era un murmullo sin emoción. Ella permaneció de pie. «Prefiero estar de pie». «¿Qué está pasando, Marcos?». Él hizo un gesto hacia la carpeta. «La auditoría está completa. Ricardo ha encontrado discrepancias significativas. Transferencias que suman más de $20 millones a una cuenta no registrada en las Islas Caimán. Todas provenientes de fondos que tú supervisabas directamente. Todas autorizadas con tu firma digital». Elena lo miró fijamente, la confusión se transformó lentamente en horror. «¿De qué estás hablando? Yo nunca autoricé tales transferencias». Vargas dio un paso adelante, su expresión llena de una falsa pesadumbre. «Señora Vilar, el rastro digital es irrefutable. Las transferencias se hicieron desde su terminal, usando sus contraseñas. La cuenta offshore, a su vez, está vinculada a antiguos socios comerciales de su padre. Parece un intento de desviar capital. Y eso es ridículo». «Es una mentira», exclamó Elena, mirando a Marcos,
buscando cualquier señal de que él creía en ella. Marcos, mírame. Sabes que yo nunca haría algo así. Es un montaje. El rostro de Marcos era una máscara de dolor y traición. La noche que habían pasado juntos, la vulnerabilidad que había visto en él, la conexión que había sentido, todo lo había hecho bajar la guardia. Y ahora, esto. Parecía la máxima traición. Toda su desconfianza hacia los Casanova, toda su paranoia, volvió con fuerza. Se sintió como un idiota. Recordó su feroz lealtad a su padre, su determinación de proteger su legado. ¿No era posible que hubiera decidido que la mejor manera de hacerlo era socavando la empresa desde dentro? No sé qué pensar, Elena, dijo, y esas palabras la rompieron más que cualquier acusación directa. La duda en su voz era veneno. El hombre que la había tocado con tanta ternura, que la había reclamado con tanta fiereza, ahora la miraba y veía a una criminal. Hasta que esto se aclare, continuó, su voz volviéndose oficial, está suspendida de todas tus funciones ejecutivas. Se te revocará el acceso a los sistemas de la empresa. Te pido que cooperes plenamente con nuestra investigación interna. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la frágil confianza que habían comenzado a construir. Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y de un dolor tan profundo que le costaba respirar. No dijo nada más. Simplemente asintió, una vez, con una dignidad gélida que era su única armadura restante. Se dio la vuelta y salió del despacho, pasando junto a los abogados y a un Vargas que la observaba con mal disimulado triunfo. Marcos la vio irse, y una parte de él quería gritar, correr tras ella, decirle que no creía en las pruebas. Pero la otra parte, la parte fría y calculadora del hombre de negocios que había sido traicionado antes, le decía que las pruebas eran abrumadoras. Estaba destrozado entre lo que su corazón quería creer y lo que la lógica le gritaba. Elena no volvió a la mansión esa noche. Hizo la maleta en su oficina y se registró en un hotel bajo un nombre falso. Se sentía completamente sola. El hombre con el que se había casado, con el que se había acostado, el hombre al que, muy a su pesar, había empezado a sentir algo, la había desechado basándose en pruebas fabricadas. El dolor era físico. Durante 2 días, no supo nada de él. El silencio era una confirmación de su sentencia. La noticia se filtró a la prensa financiera, aunque en términos velados. Vilar Casanova investiga irregularidades internas. Las acciones cayeron. El escándalo estaba a punto de estallar. Elena supo que no podía rendirse. Esto no era solo por ella, era por el nombre de su padre. Contactó al único abogado que conocía que era lo suficientemente brillante y discreto para manejar algo así, un viejo amigo de la familia. Y luego, hizo la llamada que más le costaba, pero sabía que era necesaria. Llamó a Adrián. Él respondió al primer tono. Elena. He estado intentando contactarte. Leí las noticias. Sé que es mentira. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Su fe incondicional en ella fue como un bálsamo en una herida abierta. Le contó la situación, y Adrián no dudó. Mis técnicos son los mejores en ciberseguridad. Si hay un rastro digital, lo encontrarán. Si te han tendido una trampa, descubriremos cómo. Déjame ayudar, por favor. Como amigo. Ella aceptó. Mientras tanto, en la mansión Vilar, Marcos vivía en un infierno personal. La casa se sentía vacía, muerta. Cada habitación le recordaba a ella. Vagaba por las noches, incapaz de dormir, atormentado por la imagen de su rostro herido. Las pruebas eran sólidas, pero no tenían sentido. No cuadraban con la mujer que se había enfrentado a él por los empleos de su gente, la mujer que había luchado con tanta pasión por sus creencias. Su ausencia de 2 días lo estaba matando. Al tercer día, la desesperación pudo con él. Utilizó sus recursos para localizarla en el hotel. Fue allí sin previo aviso. La encontró en la suite, rodeada de documentos, con su abogado. Estaba pálida y cansada, pero sus ojos ardían con determinación. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su voz desprovista de toda emoción. He venido a hablar. Ya lo dijiste todo en tu despacho.
Creíste lo peor de mí sin dudarlo un segundo. No hay nada más que hablar. Me equivoqué, soltó él, las palabras saliendo atropelladamente. Elena, me equivoqué. He estado revisando todo, cada detalle, y no tiene sentido. Eres muchas cosas, pero no eres una ladrona. Mi orgullo, mi maldito orgullo y mi vieja desconfianza me cegaron. Fui un imbécil. En ese momento, la puerta de la suite se abrió y entró Adrián. Llevaba una tablet y una expresión de concentración. Se detuvo en seco al ver a Marcos. El aire se llenó de una tensión explosiva. Lo encontré, dijo Adrián, ignorando a Marcos y dirigiéndose directamente a Elena. La trampa fue inteligente, pero no perfecta. Usaron un programa espejo para clonar tus credenciales. Pero cometieron un error. La transferencia final se hizo a las 2:17 de la mañana. A esa hora, según los registros de tu móvil y de los guardias de seguridad, estabas en la mansión, en tu ala. Tu ordenador de la oficina estaba apagado. Alguien usó tus credenciales, pero no fuiste tú. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Marcos miró de Adrián a Elena. Adrián había hecho en 2 días lo que él, con todo su poder y su gente, no había hecho, creer en ella. La oleada de celos que sintió fue tan intensa que casi lo ahogó, pero fue rápidamente superada por una oleada aún mayor de autodesprecio. Adrián no solo había creído en ella, sino que había actuado. Y él la había condenado. Elena miró a Marcos, sus ojos preguntando en silencio, ¿y ahora qué? Necesito que vuelvas a casa, Elena, dijo Marcos, su voz era un ruego. Para limpiar tu nombre. Para encontrar al bastardo que te hizo esto. Necesitamos trabajar juntos. Adrián intervino. Ella no tiene que ir a ninguna parte contigo. Podemos manejarlo desde aquí. Tiene a su abogado. Y me tiene a mí. La mirada que Marcos le dirigió a Adrián podría haber derretido el acero. Tú no eres su marido, siseó. Luego, se volvió hacia Elena, suplicante. Por favor. Sé que te he fallado. He sido un idiota arrogante y posesivo desde el día que nos casamos. Mi miedo a que me vieras como el monstruo que a veces soy, me convirtió exactamente en eso. Pero esa noche, en esa cama, no fue un error para mí. Fue la primera cosa real que he sentido en años. No te pido que me perdones ahora. Solo te pido que me dejes luchar por ti. Déjame arreglar esto. Déjanos arreglar esto. La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, era algo que ella nunca había visto. Era el verdadero Marcos, despojado de su arrogancia. Elena miró a Adrián, quien le dio un pequeño y triste asentimiento, como si dijera, es tu decisión. Y luego miró a Marcos, el hombre que le había causado tanto dolor, pero también la única persona cuyo dolor reflejaba el suyo. Está bien, Marcos, dijo finalmente. Vamos a encontrarlo. Juntos. Volver a la mansión fue surrealista. Trabajaron codo con codo en el estudio de Marcos, que se convirtió en su cuartel general. Adrián y su equipo les enviaban información de forma remota, actuando como sus aliados en la sombra. Durante horas, revisaron registros, perfiles de empleados, cualquier cosa que pudiera darles una pista. En la quietud de la noche, rodeados de papeles y pantallas de ordenador, los muros entre ellos comenzaron a caer de nuevo, esta vez de forma más permanente. Compartían café, pedían comida, y hablaban. De verdad, por primera vez. ¿Por qué me odiabas tanto al principio?, preguntó ella una noche, mientras miraban un organigrama de la empresa. Él suspiró, frotándose los ojos cansados. No te odiaba a ti. Odiaba lo que representabas. Los Casanova, tu padre, siempre parecían tener algo que mi familia, a pesar de todo nuestro dinero, nunca tuvo. Un sentido de legado, de tradición, de familia. Me sentí como un bárbaro conquistando Roma. Y luego apareciste tú, la princesa heredera, tan digna, tan inteligente. Me hiciste sentir aún más como un bruto. Así que te ataqué. Y yo te veía como un buitre corporativo sin alma, que solo quería despedazar el trabajo de la vida de mi padre, admitió ella.
No te molestaste en mirar más allá de mi apellido. Y yo tampoco lo hice con el tuyo. Una noche, la evidencia finalmente encajó. Un rastro de datos llevó a un terminal específico, uno al que solo unos pocos altos ejecutivos tenían acceso. Cruzaron esa lista con registros de seguridad y encontraron a su hombre, Ricardo Vargas. La motivación era clara. Quería deshacerse de Elena y, en el caos resultante, provocar una votación de la Junta para destituir a un Marcos debilitado por el drama personal y tomar él mismo el control. Ahora tenían al culpable. Pero necesitaban una confesión. Decidieron tenderle una trampa. Marcos convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva al día siguiente, con Vargas presente. Elena no estaría allí al principio. Cuando la reunión comenzó, Marcos presentó la abrumadora evidencia contra Elena, actuando como si todavía creyera que era culpable. Habló de la necesidad de proteger a la empresa, de eliminar las manzanas podridas. Vargas se sentó allí, su rostro una máscara de grave preocupación, deleitándose con la caída de su enemiga. Por eso, he tomado la decisión de solicitar su dimisión inmediata y presentar cargos criminales, concluyó Marcos, mirando directamente a Vargas. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Elena, seguida por Adrián y un equipo de expertos forenses digitales. La cara de Vargas se puso blanca como el papel. Ricardo, dijo Elena, su voz clara y fuerte. Estamos muy interesados en tu actividad en la red a las 2:17 de la mañana de la noche de la transferencia. Porque es curioso. Descubrimos un programa de clonación de credenciales instalado en tu terminal ese mismo día. Un programa muy específico que deja una marca de agua digital. La misma marca de agua encontrada en la solicitud de transferencia fraudulenta. El rostro de Vargas se descompuso. Estaba atrapado. Empezó a balbucear, a negar, pero la evidencia era irrefutable. Adrián proyectó los datos en la pantalla grande para que toda la junta los viera. El engaño de Vargas quedó al descubierto. La reunión terminó con la seguridad escoltando a un humillado Ricardo Vargas fuera del edificio. La junta directiva ofreció a Elena una disculpa formal. El nombre de Casanova quedó limpio. Esa noche, de vuelta en la mansión, el aire ya no estaba lleno de tensión, sino de un silencio expectante. Estaban de pie en el gran salón, el espacio entre ellos lleno de todo lo que había sucedido. Lo conseguimos, susurró ella. Lo conseguiste tú, dijo Marcos. Luchaste por tu honor cuando yo te di la espalda. Y trajiste a Adrián. Adrián es mi amigo, interrumpió ella suavemente. Y siempre lo será. Pero no es el hombre cuyo respeto me importa más que el de nadie en el mundo. Marcos dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y qué hay de algo más que respeto? ¿Te importa algo más? Eso depende, respondió ella, levantando la vista para encontrar su mirada. ¿Y tú? ¿Ves algo más que una socia comercial con la que accidentalmente te acostaste y luego acusaste de ser una delincuente? Él sonrió, un atisbo de su antigua arrogancia, pero ahora suavizado por la ternura. Se acercó y la tomó en sus brazos. Veo a la mujer más fuerte, inteligente y exasperante que he conocido. Veo a la única persona que me ha desafiado y me ha hecho mejor. Veo a mi esposa. Y quiero ser tu marido. De verdad. Sin contratos, sin cláusulas, sin batallas. Solo tú y yo. Eso suena, arriesgado, susurró ella contra su pecho. Como una de mis propuestas de negocios. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, respondió él, inclinándose para besarla. Este beso no tenía nada que ver con la posesión, el odio o la desesperación. Estaba lleno de promesas, de perdón y de un amor profundo y reacio que finalmente se atrevían a admitir. Era el comienzo de su verdadero matrimonio. 3 años después, la mansión Vilar ya no era un monumento frío al poder, sino un hogar lleno de risas. Elena estaba en el jardín, meciendo a una bebé de 6 meses en sus brazos, mientras observaba a Marcos jugar al fútbol con su hijo de 2 años. Un torbellino de energía con el pelo oscuro de su padre y los ojos chocolate de su madre. Marcos tropezó con el balón y cayó dramáticamente sobre el césped,
haciendo que el pequeño Ricardo se riera a carcajadas. Marcos levantó la vista y su mirada se encontró con la de Elena. Le sonrió, una sonrisa genuina, llena de un amor y una felicidad que en su día creyó imposibles. Vilar Casanova Holdings era más exitosa que nunca bajo su liderazgo conjunto, pero su mayor logro no estaba en los informes anuales, sino allí mismo, en ese jardín. Se levantó y se acercó a ellas, besando a su hija en la frente y luego a Elena en los labios, un beso suave y familiar. «Te amo», le susurró. «Y yo a ti», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Vieron a su hijo perseguir una mariposa, su risa resonando en el aire de la tarde. La trató como una pieza en su tablero, por un orgullo ciego, creyendo que el poder era el único legado que importaba. Pero cuando la vio luchar por su honor, cuando casi la pierde por su propia estupidez, el remordimiento y un amor feroz le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marcos y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las fusiones ni en los apellidos, sino en la confianza, el perdón y el amor incondicional. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.